Hola jóvenes, bienvenidos de nuevo. Para ir finalizando esta parte de circunferencia, miremos este otro teorema que dice que la recta perpendicular trazada desde el centro de una circunferencia de una cuerda la biseca. Acá tenemos una circunferencia, tenemos una cuerda, ahorita voy a etiquetar bien, tenemos el centro y resulta que se está mencionando que la recta perpendicular trazada desde el centro. Entonces acá lo que voy a hacer es tener una recta L que intercepta a la cuerda de manera perpendicular. Entonces aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces tengo la cuerda AB. AB es una cuerda y L es perpendicular a AB, donde más bien el centro pertenece a la recta L. Entonces, claro, al tener esto, el punto, entonces CAD, la intersección de L y AB. Entonces, podemos unir los puntos AC y BC. Entonces, al unir los segmentos AC y BC, se obtienen los triángulos ACD y triángulo BCD. Y este par de triángulos, si observan, este lado AC es congruente con BC. Tenemos este lado común. Entonces, no tenemos más nada. Ah, bueno, aunque aquí también podríamos tener... Bueno, tenemos el triángulo isósceles. Aquí hay dos formas de hacerlo. Si garantizamos con este ángulo congruente con este, tendríamos ángulo agudo, porque tenemos dos triángulos que son rectángulos. ¿Sí? Rectángulos. Y esos triángulos rectángulos son congruentes. ¿Por qué? Los cuales son congruentes. ¿Por qué? Porque lo pueden ver de dos formas. Tiene hipotenusa y resulta que el lado común es un cateto. Entonces tienen hipotenusa y cateto congruente, o tienen hipotenusa y ángulo agudo congruente. Entonces, si son congruentes, ¿qué significa? Que sus partes correspondientes, es decir, en este caso la medida de AD es la misma medida de BD. Y si la medida de AD y BD son las mismas, entonces significa que que el punto D es el punto medio de AB. Entonces significa que la recta sí biseca efectivamente a la cuerda. ¿Listo? Bueno, ahí va a quedar ya para que lo sigan revisando. Y en la siguiente propiedad dice que el segmento trazado desde el centro de la circunferencia al punto medio es un problema similar, un problema muy parecido, salvo que en este caso se está tomando es ya no perpendicular, sino que la biseca. Entonces tenemos acá, permítame, hago la circunferencia. Entonces tengo el centro C, tengo el segmento o la cuerda AB, tengo la cuerda AB, y aquí lo que se está diciendo es que del centro al punto medio, entonces voy a llamarlo, a aprovechar y lo voy a llamar M. Entonces AB es cuerda y CM es un segmento tal que M es punto medio de la cuerda AB.
Entonces la idea es demostrar, recuerden que ahí ustedes siempre tienen que pensar hacia dónde tienen que llegar. La tesis, tienen que demostrar que SM es perpendicular a la cuerda AB. Pero resulta que si es punto medio, ya sabemos que este segmento AM es congruente con BM. Ahora lo mismo, unimos los puntos AC y BC, y por ser radios, entonces sabemos que este es congruente con este, y tenemos este lado común. Entonces, claro, es el punto medio de AB. Entonces, al trazar AC y BC, se definen los triángulos ACM y triángulo BCM, los cuales son congruentes. ¿Por qué? Por lado, lado, lado. Y si son congruentes por lado, 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 significa que este ángulo AMC y el ángulo BMC son congruentes. Pero como todo esto, el ángulo AMB es un ángulo de 180 grados, entonces la medida del ángulo, aquí lo escribo, AMC, es la misma medida del ángulo BMC, que es un ángulo de 90 grados. Porque como eso es un ángulo de 180, entonces cada uno tiene que medir 90. Luego, CM es perpendicular a AB. Con eso se demostraría esta segunda parte, la relación que existe entre rectas que son trazadas desde el centro a una cuerda. Entonces son perpendiculares, y si es perpendicular la biseca, y si la biseca es perpendicular, y esto se extiende a la mediatriz. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la mediatriz. Esta sí no la demuestro, es una idea. Cuando ustedes tienen una cuerda, recuerden que la mediatriz es una recta perpendicular que pasa por el punto medio. Si ustedes trazan la mediatriz de ese segmento o de esa cuerda, esa mediatriz tiene que pasar por el centro de la circunferencia. ¿Listo? Ahí está. Entonces, esos, digamos, propiedades ya que son ya relacionadas con lo que es rectas que salen trazadas desde el centro a una cuerda. Y una última propiedad tiene que ver con las rectas que ustedes trazan desde un punto exterior a una circunferencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta circunferencia y yo tengo, por ejemplo, un punto por acá. Ojo, porque recuerden que la escritura queda en manos de ustedes. Entonces ustedes trazan esta recta, trazan una recta, voy a trazarla aquí, que no me vaya a engañar mi pulso, esta recta, llamémosla L, porque estoy trazando las rectas tangentes desde un punto exterior. Entonces voy a trazar la otra recta tangente, algo así. Entonces esas rectas tangentes trazadas desde el punto A son rectas tangentes. Este es el punto de tangencia B y este es el punto de tangencia C para cada una de las rectas, L y M. Entonces voy a llamar al centro, lo voy a llamar P, y la idea es verificar que este segmento BA y que el segmento AC son congruentes, porque dice, dadas las rectas L y M, demuestre que los segmentos tangentes trazados desde un punto exterior son congruentes y determinan ángulos congruentes con el segmento que une el punto exterior con el centro. Entonces, al final, ya vamos a mirar, al final vamos a unir este par de puntos, el punto exterior con el centro. Pero lo primero es demostrar que efectivamente esos segmentos son congruentes. Y para ello lo que voy a hacer es que unir el punto de tangencia con el centro B y P y el punto de tangencia C con el centro P. Ahora sí, cuando yo trazo el segmento AP,
aquí se están formando dos triángulos rectángulos, porque recuerden que cuando ustedes tienen una recta tangente, tanto como L o como M, los radios son perpendiculares. Aquí hay un ángulo de 90 grados, aquí hay un ángulo de 90 grados. Y el segmento verde termina siendo la hipotenusa. ¿Sí? Y resulta que el segmento BP y el segmento PC son congruentes. Entonces los dos triángulos rectángulos son congruentes porque tienen hipotenusa y cateto respectivamente congruentes. ¿Sí? Entonces aquí el triángulo BAP es congruente con el triángulo CAP. Estos triángulos son congruentes, ¿por qué? Porque tienen hipotenusa más catetos congruentes. Y si son congruentes, entonces significa que sus partes correspondientes son congruentes. ¿Qué significa eso? Que la medida de BA es la misma medida de CA, lo cual demuestra pues una de las partes del teorema. Y la otra parte correspondiente, ¿cuáles son? Pues este ángulo BAP y el ángulo CAP también son congruentes. Entonces eso demuestra efectivamente la conclusión del teorema. Entonces medida de B del ángulo BAP es la misma medida del ángulo CAP. Listo, aquí ya queda demostrado entonces que esos segmentos son congruentes y que los ángulos formados que determina el segmento, que los ángulos formados por esos segmentos y el segmento que une el punto exterior con el centro son congruentes. ¿Listo? Bueno, con esta parte terminamos entonces la explicación. Termino la explicación de estas propiedades de tangentes y demás. Queda solamente pendiente para una próxima ocasión teoremas relacionados con ángulos inscritos. Y eso ya en una próxima ocasión lo estaré mostrando a ustedes. Listo, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.